un sermón que se encuentra en Marcos capítulo 6, versos 7 al 13, por favor, si lo buscan. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. ¿Se escucha bien ahí, sí, cierto? Sí. Tuvimos un problemita con la pila. Pero bueno. 7:13. Ok. Vamos a... Antes de leer, vamos, como es de costumbre, poder hacer un nexo entre las lecturas litúrgicas que hicimos, vale decir, la lectura de Salmos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tienen relación con la lectura que haremos a continuación. Entonces, hermanos, lo que siempre hago es que siempre doy un pequeño resumen de estos textos para que los entendamos y tengamos y no tengamos la idea que leemos por leer la Biblia, sino que la leemos con un contexto. ¿Ok? Entonces vamos ahí adelante y vamos a ver cómo se crea este tapiz tan rico en significado y aplicación en nuestras vidas. Comenzamos con el Salmo 48, que proclama el versículo 1, como lo leía nuestro hermano: grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Este salmo, en síntesis, nos recuerda la grandeza y la gloria de Dios. Y este Dios es el mismo Dios que nos llama y envía y nos prepara el corazón para reconocer la autoridad de Jesús al enviar a sus discípulos. Entonces, la primera palabra que nos arroja el Salmo 48 es la idea de preparar el corazón. Eso ténganlo ahí, preparar el corazón. Número 2, Ezequiel 2:1-5. Nosotros vemos ahí como el profeta Ezequiel es llamado y enviado por Dios a un pueblo rebelde. Y ahí Dios le dice lo siguiente, Dios le dice: yo te envío. El versículo 3 de Ezequiel 2 dice: yo te envío. Estas son palabras que resuenan con el llamado de Jesús a sus discípulos en nuestro pasaje de Marcos que veremos a continuación. Entonces, la segunda palabra que nos recuerda la lectura litúrgica es el llamado de Dios. Amén. Y tercero, leímos recién 2 Corintios capítulo 12, verso de 2 al 10, donde el apóstol ahí habla de sus debilidades, ¿cierto? Y de cómo la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Ese es el concepto que manejamos en este texto. Él dice: por eso me regocijo en mis debilidades, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ahí encontramos esa paradoja, ese contrasentido que refleja, justamente se reflejan las instrucciones de Jesús a sus discípulos que veremos a continuación, mis hermanos. Bueno, ahora con estos pasajes en mente, nos acercamos a Marcos 6, capítulo 6, versículos 7 al 13. Y a continuación lo leeremos puesto de pie, mis hermanos. Lo leeremos en voz alta. No traje mis lentes, así que lo leemos del 7 al verso 13. ¿Lo tienen todos, hermanos? Lo leemos en voz alta.
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Me faltan mis lentes, mi hermano. Pero bueno. Ok. Gracias, Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la lectura de Marcos. Señor, y en este día tú nos vas a hablar sobre algo importantísimo acerca de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Acerca de que Jesús, tú eres el que llama, el que envía y el que equipa. Gracias, amado Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Bien, aquí, hermanos, vemos a Jesús, quien está llamando a los 12 y los envía de 2 en 2 y los equipa con autoridad sobre los espíritus inmundos. Este es un pasaje que nos desafía a considerar nuestro propio llamado, nuestra propia misión y el poder que Dios nos ha dado para cumplirla. A medida que viajamos en este texto, les invito a reflexionar, mis hermanos, sobre 3 aspectos cruciales de nuestro caminar con Cristo. 1, el llamado. ¿Cómo Jesús nos llama hoy? Número 2, el envío. ¿A dónde y cómo nos está enviando? Y tercero, el equipamiento. ¿Con qué nos equipa para la misión? Amén. Imaginen conmigo por un momento, mis hermanos. Usen su imaginación. Jesús está enseñando, sanando y predicando. Las multitudes lo siguen, maravilladas por sus palabras y sus milagros. Pero ahora llega el momento de expandir el alcance de su ministerio. Jesús mira a sus discípulos y les dice: es su turno, es tu turno. ¿Podemos imaginar la mezcla de emociones que habrían sentido, hermanos? Por ejemplo, emoción, nerviosismo e incluso tal vez un poco de miedo. Bueno, este pasaje nos cuenta no solo una historia, sino que nos ofrece lecciones profundas sobre el discipulado, la misión y la confianza en Dios. Hoy expondré 3 puntos fundamentales que surgen de este texto. Número 1, el llamado de la misión. Número 2, las instrucciones para el viaje. Y número 3, el poder y la autoridad otorgados. Bien,
Para poder ver este texto de Marcos capítulo 6, versos 7 al 13, es importante que veamos el contexto de Marcos capítulo 6. Y vamos a ver ahí el contexto de Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Mis hermanos, si alguien lo puede leer, por favor, se lo agradecería. Ese micrófono toma y léelo. O cualquiera, no sé. Para que me ayudes a leerlo, por favor. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. ¿Alguien lo lee? Ya, hermana Nati, por favor. Muchas gracias. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Muchas gracias, hermana. Deja el micrófono ahí. Gracias. Bien, es importante que podamos siempre, cuando leemos un texto de la Biblia, poder leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Eso se llama contexto bíblico. Y aquí en el contexto de este texto, que es Marcos 7, versículo 13, que lo que vemos es el llamado, envío a los discípulos, de los discípulos por Jesús, solo vemos aquí este pasaje que es anterior. Lo primero que vemos es que Jesús retorna a Nazaret. Aquí Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret, acompañado por sus discípulos. Como era su costumbre, entra en la sinagoga en el día de reposo y comienza a enseñar. Después vemos la reacción inicial de asombro. Al principio la gente se asombra de su sabiduría y de los milagros que realiza Jesús. Y se preguntan: ¿de dónde vienen a él estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Qué milagros tan poderosos son que se realizan por sus manos? O sea, lo que estamos viendo es que primero él retorna a Nazaret. Nazaret era su ciudad natal. Después la gente se asombra. Pero en el versículo 3 y 4 vemos que hay un rechazo basado en la familiaridad. Este asombro inicial, hermanos, se convirtió rápidamente en un escepticismo y rechazo. La gente lo identifica como el carpintero, el hijo de María, y nombran a sus hermanos y a sus hermanas. Jesús responde con el proverbio y le dice y responde con el proverbio: ningún profeta es despreciado sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Cuarto, después tenemos la limitación de los milagros. En el versículo 5 al 6
vemos como resultado de la incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos. El texto nos dice que Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Después, el versículo 6, tenemos la continuación de su ministerio. A pesar del rechazo, Jesús continúa su ministerio recorriendo las aldeas de alrededor y enseñando. Bien, esta conexión que tenemos con nuestro pasaje principal son muy importantes. Aquí vemos la conexión que tenemos con Marcos 7 al 13. Número 1, vemos un contraste. Sí, ahí sí. Bien, gracias hermano, gracias. Ahí se escucha mejor, ¿cierto? Sí, porque delante tenía que forzar mucho la voz. Bien, entonces les decía que hay una conexión con nuestro pasaje de Marcos 6, capítulo 7, verso 13. Lo primero es que hay un contraste entre rechazo y misión. Por una parte, encontramos en los versículos 1 y 2 el rechazo de los discípulos, el rechazo acerca de Jesús. Después de experimentar el rechazo en su propia ciudad, Jesús inmediatamente expande su ministerio enviando a sus discípulos. Esto nos muestra, hermanos, que el rechazo no detiene la misión de Dios. Amén. Sino que puede ser un catalizador de la expansión. Muchas veces nos encontramos y nos detenemos frente al rechazo. Pregunto yo, ¿alguno se ha encontrado con algún obstáculo de rechazo? E incluso puede ser personas, incluso puede ser hasta la enfermedad. Es como que uno quiere seguir adelante, pero vino este estado de enfermedad y te obstaculiza y hasta ahí llegaste. Pero Dios nos está llamando a que perseveremos y sigamos adelante. Gloria a Dios. Después encontramos la importancia de la fe. La falta de fe en Nazaret limitó el ministerio de Jesús allí. En contraste, Jesús envió a sus discípulos con la expectativa de que encontraran personas receptivas. Gloria al Señor. A ver. Ahí sí. La importancia de la fe, gracias. Gracias, hermano. Entonces, la falta de fe en Nazaret limitó el ministerio de Jesús que estaba allí. Después vino la preparación de los discípulos. Los discípulos habían sido testigos tanto del poder de Jesús como del rechazo que pueden enfrentar. Y esto los preparó para su propia misión, donde experimentarían tanto la aceptación como el rechazo. Después vemos la urgencia del mensaje. El rechazo en Nazaret subraya la urgencia de llevar el mensaje a otros lugares, lo que se refleja en las instrucciones de Jesús para viajar con lo mínimo. Y, por último, la autoridad delegada. A pesar del rechazo que Jesús enfrenta, Él tiene la autoridad para delegar poder a sus discípulos, demostrando que su misión y autoridad trascienden la aceptación humana. Mis hermanos, este contexto enriquece nuestra comprensión de por qué Jesús envía a sus discípulos en este momento particular y cómo los prepara para la misión que tienen por delante. Nos recuerda que el llamado de Dios persiste
incluso frente al rechazo, y que Él equipa a los suyos para continuar su obra en el mundo. Gloria al Señor. Ahora veremos el desarrollo del sermón. 3 puntos principales. El primero, el llamado a la misión. Segundo, las instrucciones para el viaje. Y tercero, el poder y la autoridad otorgados. Vamos al primero, el llamado a la misión. Vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. El versículo 7, hermanos, comienza con una acción poderosa de Jesús. Él llamó a los 12. Ahora, esta no es la primera vez que los llama, ya que los había llamado primero para seguirlos, para ser sus discípulos, pero este es un nuevo llamado. Aquí quiero detenerme. Jesús nos llamó a nosotros, ¿cierto? Nos llamó y por eso estamos aquí. Amén. Algunos de nosotros hemos sido menos tercos al llamado, a la respuesta, pero al final hemos respondido. Y hemos respondido, ¿por qué? Porque el llamado del Señor ha sido insistente. Gloria a Dios por eso. Porque si el Señor nos hubiese llamado una vez y ya nos hubiese llamado más, nosotros probablemente no estaríamos aquí. Pero el Señor ha sido insistentemente con nosotros, hermanos. Ese es el llamado interno del Espíritu. Y ese llamado nos tiene que llevar al arrepentimiento. Amén. Al arrepentimiento. Segundo, después hay otro llamado, que puede ser un llamado para ser sus discípulos. El primer llamado es el llamado a entregar la vida a Jesús. Pero el segundo llamado es un llamado un poquito más avanzado, un poquito más alto si se quiere, o un poquito más profundo, según la perspectiva de donde lo mire. Y este llamado es un llamado a ser un discípulo. Ya no es un llamado solamente a seguir al Señor, sino que es un llamado a un compromiso. Amén. Y después hay un llamado, tercero, que tiene que ver con este llamado, que es un llamado al envío. Es un llamado a la acción. Es un llamado a ya no a recibir del Señor ni a ser enseñados, sino a enseñar a otros. Nosotros, hermanos, aquí deberíamos constar con maestros que enseñen a otros para la obra del Señor. Gloria a Dios. Ahora reflexionaremos sobre esto por un instante. Primero tenemos la iniciativa de Jesús. Jesús toma la iniciativa. Él llama. Siempre Él llama. Nosotros no somos los que decimos, hoy día voy a hacer un llamado del Señor. ¿Cierto? El Señor nos llama. Y muchas veces, Emanuel, ese llamado es insistente como en tu caso. ¿Cierto? Es así, hermanos. Esto nos recuerda que la misión no es nuestra idea, sino es idea de Dios. Gloria al Señor. En Juan 20:21 dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. La misión siempre comienza con el deseo de Dios. Gloria a Dios. Número 2, el propósito del llamado. Jesús no los llama simplemente para darles una charla o para darle más enseñanzas, sino que Jesús aquí, en este pasaje, los llama para enviarlos.
El llamado de Dios siempre tiene un propósito, hermanos. No somos llamados solo para sentarnos en bancos de la iglesia, sino que somos llamados para ser enviados al mundo. Y eso es así, mi hermanos. Nosotros estamos aquí recibiendo domingo, miércoles, pero para algo. Solo somos enviados al mundo. Y estamos ya enviados al mundo. No necesitas que pases adelante y te entreguen un certificado y te diga tú eres enviado al mundo. Porque estamos viviendo en medio del mundo. ¿Es así o no? Vivimos en medio del mundo. Entonces ya hemos sido enviados al mundo. Gloria a Dios. Aquí vemos la estrategia de 2 en 2, la estrategia de parejas. Notemos que Jesús los envía de 2 en 2. Ahora, esto no es casualidad, hermanos. Eclesiastés 4, 9 al 10 nos dice, más valen 2 que 1, ¿cierto? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si se cae, el uno levanta al otro. Aquí hay algo importante, mis hermanos. El primer llamado que Jesús nos hace, que es a seguirle, es un llamado individual. El segundo llamado, el llamado de discipulado, es un llamado que involucra a la iglesia. Pero aquí hay el llamado de la misión, donde involucra el compañerismo cristiano, donde nos involucra y donde nosotros dependemos de otros para este llamado. Porque, por ejemplo, yo cuando salgo yo de misión, pero detrás de mí hay gente que ora, hay gente que sustenta la obra, hay gente detrás. No es el llamado de un misionero que va al África y punto, sino que hay detrás todo una cantidad de gente. Por eso el Señor los envió de 2 en 2. Jesús entiende la importancia del compañerismo en la misión. No necesitamos, hermanos, unos a otros. Gloria a Dios. Ahora veamos la aplicación de este punto. La pregunta es, ¿hemos respondido al llamado de Jesús en nuestras vidas? ¿Hemos respondido al llamado de Jesús en nuestras vidas, hermanos? Puede que sí, que hayamos respondido al llamado de seguirle. Puede que sí, le hayamos respondido al llamado al discipulado. Pero ahí nomás nos quedamos. El Señor te llama a ser enviado, a poner tus dones al servicio de la obra. Gloria a Dios. Este llamado es continuo. El llamado de Dios no se jubila. Es continuo. Gloria a Dios. Tal vez algunos de ustedes sienten que Dios los está llamando a algo nuevo, a salir de la comodidad. Otros pueden estar luchando con la soledad en su caminar cristiano. Dios nos mandó de 2 en 2. Dios nos mandó caminar acompañados de otros. Por muchos años yo he conocido a cristianos que por una u otra razón han salido de su comunidad y han caminado solos. Pero al fin y al cabo eso causa algunas asperezas, tristezas profundas, depresiones en algunos casos. ¿Y cuál es la solución de Dios? Volverlos al redil, volverlos a la compañía de otros cristianos. Gloria al Señor. Y yo me gozo que nosotros seamos una iglesia que reciba a los hermanos. Gloria a Dios. El modelo de Jesús nos recuerda la importancia de la comunidad y el compañerismo en nuestra misión. La misión no se hace de a uno.
La misión la hacemos todos nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Vamos al segundo punto. Las instrucciones para el viaje. Y aquí le voy a pedir que mi hermano Andrés, para que te conozcan, Andrés, venga aquí a leer el micrófono. Marcos capítulo 6, versos del 8 al 11. Ahí está el micrófono. Ahí está. Sí. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en un lugar no os recibieren o os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, Andrés. Bien, aquí vemos las instrucciones para el viaje. Recuerden que el Señor llama. Lo que vamos a ver ahora es que el Señor envía. ¿El Señor qué es lo que hace? Envía. Y aquí Jesús le da instrucciones específicas a sus discípulos. Estas instrucciones nos pueden parecer extrañas a primera vista, pero contienen lecciones profundas. Primero, la confianza en la provisión de Dios. Hermanos, esto es fundamental para cualquiera de nosotros que empieza a caminar en la misión de Dios. Confiar en la provisión. Confiar en el que Dios estará con nosotros para proveer a nuestras necesidades. Porque Jesús aquí les prohibió llevar provisiones extras. ¿Cierto? Jesús está enseñando a sus discípulos a confiar completamente en Dios para sus necesidades. Gloria a Dios. Esto nos recuerda Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Gloria al Señor. Segundo, nos habla de la urgencia de la misión. Ahora, Jesús a propósito los envía con con una túnica, un par de sandalias, un bordón, sin cinto, sin dinero en el cinto, los mandó livianos. ¿Por qué? Porque él tenía la urgencia, la falta de equipaje extra sugiere la urgencia. No hay tiempos para preparativos elaborados. No hay, cuando uno tiene que salir, por ejemplo, se demora un día, qué sé yo, viendo qué cosas se va a llevar, o incluso es la oportunidad para ir a comprar ropa nueva, qué sé yo, cambiar lo antiguo, etcétera. Pero en esta circunstancia no hay momentos para preparativos elaborados. Hay una urgencia de salir. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino es urgente y debe ser compartido sin demora, hermanos. Hermanos, no tenemos ya tiempo de prepararnos porque siempre nos estamos preparando. Siempre tenemos que estar prestos a predicar el mensaje de salvación. Siempre tenemos que estar preparados para predicar la palabra de Dios.
Como dice Pedro, dice, a quien te pida razón de tu fe, tienes que darla. Muchas veces nos preguntan en el trabajo, amigos, compañeros, y nos dicen, ¿y tú qué crees? No, nada. Es la gran oportunidad que tú tienes para predicar el Evangelio, hermano. Gloria a Dios. Tercero, la dependencia de la hospitalidad. Aquí Jesús nos dice que cuando entres a una ciudad, entra a una casa, ¿cierto? Jesús instruye a los discípulos a quedarse en las casas donde sean recibidos. Esto crea una dependencia intencional de la hospitalidad de otros. Y aquí sucede algo muy hermoso, hermanos, los que nosotros hemos salido de misiones o hemos ido al extranjero o a parte de nuestro país, comienzan a surgir lazos entre las personas, a surgir lazos espirituales, a crear una independencia intencional de la hospitalidad de otros, que fomenta conexiones comunitarias y permite que otros participen en la misión a través de su generosidad. Mis hermanos, no solamente ayudamos a las misiones cuando damos una ofrenda, oramos por los misioneros, sino que cuando también recibimos a misioneros. Gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 13 que algunos recibieron a ángeles, a unos hospedaron a ángeles. Y esta palabra ángeles no se refiere a ángeles con alas. La palabra ángeles significa mensajero. A un mensajero del Señor. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de recibir en sus casas a hermanos misioneros, mensajeros que llevan la palabra de Dios? Es hermoso. Gloria a Dios. Jesús también les da instrucciones sobre cómo manejar el rechazo. Y aquí es muy importante esta palabra. Cuando dice que si en algún lugar no los recibiesen, ni los oyeren, salid de allí. Y sacudid, y dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Para qué? Para testimonio de ellos. Esto no es un acto de venganza, hermanos, sino es un símbolo de seriedad del rechazo del mensaje del Evangelio. Nosotros somos portadores de la verdad. Nosotros no somos portadores de cualquier mensaje. No somos portadores de un discurso político. Somos portadores del Evangelio de Dios. Y ese Evangelio de Dios, cuando es rechazado, la gente tiene que saber que lo rechazó. Muchas veces no hacemos esto. Muchas veces escondemos la cabeza como el avestruz. Pero aquí nos dice que hagamos esto, que es un símbolo de seriedad del rechazo al mensaje del Evangelio. Aplicación, pregunta. ¿Cuánto confiamos realmente en Dios para nuestras necesidades diarias? Esta pregunta es una pregunta que es muy importante, porque todos los días tenemos necesidades. Pero la pregunta es ¿cuánto confiamos en Dios para nuestras necesidades diarias? La segunda pregunta es, ¿nos preocupamos tanto por estar preparados que perdemos oportunidades de servir? A veces estamos tan ocupados diciendo, me falta, pero se me van yendo las oportunidades de servicio. ¿Cómo manejamos el rechazo en nuestro testimonio cristiano? Yo recuerdo que
Las primeras veces que recibí el rechazo predicando el Evangelio fue difícil para mí. Pero ya lo estamos manejando ya, después de 33 años. Vamos al tercer punto. El poder y la autoridad otorgados. Y aquí le voy a pedir a mi hermana Betsy. Venga aquí adelante, por favor. Y lea Marcos capítulo 6. Verso 7 y del 12 al 13. Por favor. Verso 7, primero. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, verso 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, este último punto aquí es crucial. Jesús no solo envía a sus discípulos, sino que además primero Jesús los llamó, Jesús los envió, pero tercero Jesús los equipa. Ahora, lo primero que Jesús hace para equiparlos, ¿qué es lo que es? La autoridad delegada. Hay una palabra que en griego se llama exousia. ¿Sí? ¿No se escucha? Hola, sí, ahí sí. Hay una palabra en griego que es la palabra exousia, que significa autoridad. Y esta autoridad es una autoridad delegada por Dios o delegada por una autoridad. O sea, yo como autoridad, por ejemplo, a usted le delego una autoridad y esa autoridad usted la tiene y usted tiene la autoridad de delegar su autoridad a otro y así sucesivamente. Pero aquí el punto es que Jesús da a sus discípulos autoridad. Pero ¿sobre quién les da autoridad? Versículo 7, la parte B, ¿qué dice? Y le dio autoridad ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Aló, ¿se escucha, no? No se escucha. Micrófono. Sí. ¿Se escucha, no? Hola. Mejor pásame al otro, por favor. ¿Se escucha bien o se escucha no? Hola. ¿Se escucha? Ya. ¿Y por qué me dice que no se escucha? Autoridad delegada. ¿Sobre quiénes está esta autoridad delegada? Sobre los espíritus inmundos. Y aquí Jesús le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero reflexionemos un poquito. Para que Jesús le dé autoridad sobre los espíritus inmundos, Jesús debe tener autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Jesús les da autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Y hermano, y eso es poderoso. Porque si nosotros tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, quiere decir que Jesús está con nosotros. Aleluya. Ahora, esto no se trata, hermano, de ir buscando cerdos en la sala, de buscando en cada arbusto un demonio.
No se trata de eso, se trata de tener esa autoridad delegada por Dios, porque Jesús es el que echa fuera los demonios, nosotros no. Ahora, esta es una autoridad, no es una autoridad propia, no es una autoridad que el Señor nos dio a nosotros para echar nosotros fuera de demonios, sino que es delegada por Cristo. Es Cristo quien echa demonios fuera a través de nosotros. No sé si me entienden. Que es importante. En Lucas 10:19 dice, aleluya, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Mis hermanos, yo nací en una iglesia en que esto se practicaba. Echar fuera de demonios se practicaba. Pero se practicaba de una manera en que las personas que echábamos fuera de demonios éramos mirados como gente especial. Pero la verdad es que la autoridad es para todos. Es para todos. Segundo, la palabra poder para predicar. Esa palabra poder viene de una palabra griega que significa dunamis. Y dunamis significa dinamita. Cuando yo hablo de poder, se piensa inmediatamente en el poder sobrenatural. Se piensa en el poder, qué sé yo, el poder de Grayskull. ¿Ah? Místico, claro, el poder místico, el poder de Grayskull y se transforma un gato en un tigre, un flaquito en un musculoso. Pero aquí esta palabra poder significa dinámica, significa dinamita, pero la palabra dinamita viene de la palabra dinámica. Es una explosión que genera una dinámica, que genera un movimiento. Entonces los discípulos aquí salen y predican el arrepentimiento. Ellos salen y predican la palabra de Dios, una palabra de Dios activa que está en movimiento, no una palabra que está muerta. No una palabra inactiva, sino una palabra que produce los frutos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. No es solo el Evangelio para hacer buenas obras, sino sobre todo un cambio fundamental en nuestras vidas. El Evangelio transforma. Tercero, poder para sanar. Los discípulos no solo predican, sino que también ministran de manera práctica. Y hermanos, no sé qué nos pasó, pero de un tiempo a esta parte nosotros hemos dejado de orar por la gente. Hemos dejado de ofrecer oración por la gente. Antes, cuando éramos carismáticos, siempre lo hacíamos. Pero en esta transición a ser reformados, como que nos alejamos un poco. Pero hermanos, yo entiendo que los carismáticos entendían, y yo lo entendía así, que nosotros hacíamos los milagros por Dios, pero nosotros lo hacíamos. En la visión reformada, nosotros no actuamos, sino que actúa Dios su soberanía. Pero no por eso no vamos a orar. ¿Me entiendes? Con mayor razón debemos llamar a la gente a la oración. Con mayor razón pienso yo que a la gente hay que ofrecer la oración porque no sabemos si es que Dios va a orar. ¿Me entiendes? Puede que Dios obre, gloria a Dios. Y puede que Dios no obre, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar, tenemos que ministrar. Gloria a Dios. Esto demuestra que el Evangelio afecta a todas las áreas de la vida espiritual, emocional y física.
La aplicación. Pregunta. ¿Estamos viviendo esa realidad? Como seguidores de Cristo también hemos recibido autoridad y poder a través del Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y todos hemos recibido esa autoridad. Entonces, ¿lo estamos viviendo? ¿Confiamos en el poder de Dios cuando compartimos el Evangelio o cuando oramos por otros? Es una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Cuando compartimos el Evangelio, ¿estamos creyendo que Dios está obrando en ese momento? Cuando oramos por otros, ¿estamos creyendo que Dios recibe nuestra oración para que Él haga lo que quiera hacer? Porque esa es la diferencia con los carismáticos, que nosotros oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no es así, sino que nosotros oramos para que Dios haga su voluntad. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, conclusión. Hemos explorado un pasaje que no solo es una historia antigua, sino que es un llamado vivo para nosotros hoy. Hermanos, tenemos que considerar que el Dios siempre te llama. Siempre te llama el Señor. Nunca hay un pasado, nunca el Señor me llamó y ahora estoy con brazos cruzados. Siempre hay un llamado a seguirle, un llamado a ser su discípulo, un llamado a ser enviado. Y cuando eres enviado, hay un llamado a seguirle. Y así continuamente. Gloria al Señor. Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando. Jesús sigue enviando. Y Jesús sigue equipando. Gloria al Señor. El llamado de la misión. Dios nos llama a cada uno de nosotros con un propósito, hermanos. Todos los que estamos en esta sala, todos, sin excepción, los niños, las visitas, tienen un llamado de Dios y un propósito para ese llamado. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? Porque si lo crees, Dios está ya activando ese proceso en ti. Gloria a Dios. Segundo, las instrucciones para el viaje. Debemos confiar en Dios. Sí, tenemos que confiar en Dios. Movernos con urgencia. Hermanos, aquí hay mucha gente que se está preparando hace muchos años y no ha salido ni siquiera a la esquina a predicar. Tiene que salir a predicar. Hay una ley espiritual que yo aprendí hace años, que se llama la ley del uso. Dios a uno le va a enseñar a medida que usa eso que está haciendo. Gloria a Dios. Y tercero, el poder y autoridad otorgados. Jesús nos equipa con su poder. ¿Y qué es lo que es el poder? No es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo les preguntaba a los efesios y les dijo, Efesios, hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Sí. ¿Por qué? Porque sí, siempre han sabido que ha existido el Espíritu Santo.
Gloria al Señor. Oremos. Pongámonos de pie y oremos y respondamos a este llamado, a este envío del Señor y a este requerimiento de ser equipados. Es muy probable que en alguno de estos tres segmentos estés tú. Estés luchando con el llamado de Dios. Estés luchando con el envío. No sé si sí voy Señor o no voy. Me tiro a la piscina, no me tiro a la piscina. Y tercero, el equipamiento. Recibes la autoridad del Señor. Recibes el poder para predicar. El poder para ministrar a otros. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, oraba por la persona que se me ponía delante, ¿cierto, Andresito? Porque con Andrés somos de esos lados. ¿Pero qué nos pasó en el camino? Bueno, retomamos el camino. Siempre el Señor nos dice, este es el camino, dice Isaías. Andad por él, no nos vayamos ni a la izquierda, ni te vayáis a la derecha. Este es el camino. Andad por él. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella nos reviste de poder, nos reviste de responsabilidad y nos reviste de compromiso, Señor. Padre, porque tu palabra cada vez que es predicada nos tiene que exhortar, edificar y consolar. Consolar, Señor, porque hemos pecado contra ti, pero somos consolados. Nos tiene que edificar porque muchas veces nuestra vida está desordenada, debe ser ordenada, edificada. Y muchas veces tenemos que ser exhortados, animados y corregidos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, les voy a pedir que puedan tomar su asiento y así en silencio